en España, siempre lo digo, hay 3 cuestiones que tenemos en contra y por lo que no se reconoce lo nuestro. En primer lugar, tenemos la leyenda negra, promovida por Inglaterra y por Francia, y luego por Estados Unidos, para terminar de acabar con lo que eran los restos del Imperio Español en decadencia. En segundo lugar, totalmente implantada y defendida incluso en la historiografía, aunque la gente diga que no, es la realidad. No hay más que ver lo que está pasando en los museos. En segundo lugar, tenemos la dictadura de Franco, que se apropió de los símbolos nacionales, de nuestra historia, de las gestas, etcétera, de las personalidades históricas. Entonces, como se apropió de eso, pues la izquierda renunció a la patria, es así, y todo lo que era español era como franquista, eso pasó en la transición, y la izquierda pasó de ser patriótica a ser, pues, el espantapájaros que tenemos ahora. Y luego hay que añadir lo que tienen todos los países, que es el cosmopolitismo, que es, bueno, no es hacer de menos, pero hace de menos lo nacional, hace de menos todo lo que pueda, que pueda fomentar que haya una identidad colectiva, entonces también lo atacan. ¿Qué pasa? Que tenemos las 3. Entonces, yo creo que quitando Alemania, somos posiblemente el país donde menos se valora lo propio y más lo ajeno. Es decir, tenemos películas de corsarios al servicio de los británicos que eran una panda de violadores, saqueadores, cobardes que solo atacaban a gente en superioridad numérica, y sin embargo no tenemos series o películas de Gonzalo Fernández de Córdoba, de Alonso Martínez, del Sansón extremeño. No tenemos ese tipo de cosas. Y a mí me da, bueno, Ponce de León, de Cortés sí hay, pero claro, metiéndose con él. ¿Quién conoce aquí a Diego García de Paredes? Por cierto, uno de los capitanes del Gran Capitán. Además, era un titán a nivel de los duelos, obviamente se ha sobredimensionado. O sea, se narra que ganó prácticamente batallas él solo, pero su vida es digna de la mejor novela que pueda haber histórica. Bienvenidos a Hablemos de Historia. Hoy hablamos de el Gran Capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba. Diréis, ¿por qué quieres hablar de él? Porque estoy haciendo un episodio histórico sobre él, que luego ya sabéis que lo voy a sacar en formato libro, junto con algunos exclusivos. Voy a sacar uno sobre, bueno, este no es de España, sobre la epopeya de Gilgamesh. Muy interesante. Que va a ser el siguiente, que subió el segundo de la Reconquista hoy. O sea, ya es ayer, pero hoy, para que me entendáis. Creo que se ha subido, si no se subirá mañana, hoy. Y el siguiente va a ser el de Gilgamesh y el siguiente va a ser el de Héroes de España. Y voy a sacar a Gonzalo Fernández de Córdoba. Esta sección, Roberto, vamos a hablar de personajes y de eventos históricos. Sí, pero en plan charla distendida. Unas pinceladitas, ¿no? Para que la gente lo conozca al final un poquito. No va a ser un vídeo de chapa infumable. Eso lo agradece la gente, pero espero que os pique la curiosidad y leáis. Y además Roberto me ha regalado un montón de libros de historia y yo estoy leyendo, así que poneros las pilas. Me gustaría hablar sobre una cosa que es interesante. Mira, yo me he leído 2 libros ahora. Este que está bastante bien, El Gran Capitán, aunque es un poco literario para mí, o sea, demasiado literario para mi gusto. Hay muchas cosas que pone que no las cita. Es un poco difícil encontrarlo en la bibliografía, pero está muy bien, yo lo recomiendo. Yo me lo leí prácticamente en un día. Es entretenido, de Fernando Martínez Lainez y José María Sánchez de Toca. A mí este sí me ha gustado. Y este, de Henry Kamen, Poder y Gloria, Los héroes de la España imperial, no me ha gustado porque tiene como una actitud, muchos historiadores hispanistas británicos tienen como una actitud un tanto pasiva-agresiva con España. Aquí, por ejemplo, está hablando de los héroes y está bien que hable de las luces y de las sombras y que separe mito de realidad, aunque el mito es yo creo que es muy digno de estudio, y la proyección que se hace en el imaginario de la gente y por qué, creo que es algo fundamental. Más que nada porque la patria se construye sobre el mito también, sobre los mitos fundacionales, ¿no? Y los héroes de la patria. Y Kamen es como que, bueno, pues él intenta, ¿no?, tener esa equidistancia, pero creo que es una equidistancia falsa. Es decir,
habla como de las gestas, de lo que hicieron, pero siempre le resta valor y prima lo malo, por así decirlo. Y tiene Ya. como esa cierta actitud pasivo-agresiva que lo que denota es, creo que le pasa a todos los ingleses, un poco menos a los que son los mejores historiadores, creo que les pasa de que se dejan llevar un poco por la envidia inglesa a lo que nosotros hemos llegado a Un ser. clásico. Sobre todo en esta época histórica. Sí. Y Kamen, bueno, una amiga mía me dijo, cuidado con este hombre, tiene un libro bueno de la Inquisición, pero tiene uno de Carlos V no, Carlos V no, del Duque de Alba, que mal. Prácticamente el Duque de Alba no era tan malo como decían porque no hizo nada. Y es como, hombre, tanto como que no hizo nada, sinceramente. O sea, yo creo que te estás pasando un poco, Kamen. Entonces, bueno, he usado más libros para documentarme, para hacer porque es un artículo, nada más que lo hago, bueno, pues escrito de una manera entendible por todos, está bien citado, pero quiero que tenga un formato como el que hago en los audios, bastante ameno y bastante cercano. O sea, yo quiero que la gente abrace la historia y diga, me gusta mi historia. Es un poco mi objetivo. De Quiero hecho, traer historiadores y demás, pero quería hablar un poquito, Pau, si me permites, de el tema del héroe y del mito. sí, es lo primero que te quería preguntar. Al final, ¿por qué escribes estas cosas, Roberto? ¿Qué importancia le das al héroe y al mito? Perdona, Mira, dale. yo en todos los países veo que se da mucha importancia a figuras históricas y se les sobredimensiona, es normal, para crear, bueno, ese relato, esa construcción de unidad, para cimentarla más. Sin embargo, en España es al revés. De hecho, muchos de nuestros héroes son héroes en otros países y aquí en España son prácticamente desconocidos. Sí. De hecho, el Gran Capitán se hizo una gran figura a nivel histórico, no por lo que le promovieron aquí en España, sino por lo que le promovieron los propios italianos. De hecho, ellos son los que le ponen el nombre de Gran Capitán y cuando Fernando el Católico le da la espalda al Gran Capitán y le tiene los últimos años sin hacer nada, son ellos los que reclaman que sea su general. El Papa también reclamaba que fuera su general. Es decir, era alguien muy reconocido y de hecho levantaba envidias, incluidas las del rey, y cuando ya Isabel no estaba, que era su principal valedora, pues el rey le removió incluso de virrey porque le trataban como si fuera un rey. Y hay muchos testimonios de esa época en las crónicas que hablan de que no le sentó muy bien ciertas cosas. Había mucha gente malmetiendo porque es por envidias. Blas de Lezo, cuando muere de su enfermedad, él estaba cayendo en desgracia porque había otra persona que era un envidioso que se dedicaba a hacerle la vida imposible. Y es una persona que no tiene ningún valor histórico para nosotros, pero en esa época sí tiene una buena posición. Y eso pasó también con Gonzalo Fernández de Córdoba. ¿De dónde? O sea, porque tú hablas de que pasa de ser un segundón, ¿no? A convertirse en alguien que supera todas las expectativas. Hay que tener en cuenta que Gonzalo Fernández de Córdoba nace. Bueno, hay un poco de disputa de si nació en Montilla o en Córdoba. Y nace el fatídico año de 1453, que es el mismo año en que cae Constantinopla y se inicia la Edad Moderna. Cierto. En España no, en España está considerado 1492, pero en el resto del mundo la caída de Constantinopla fue como un punto de cambio. Lamentablemente cayó Constantinopla y los turcos pues saquearon, violaron, asesinaron, bueno, ya sabéis, a lo que se dedicaban los turcos, ¿no? A nivel histórico. Y la cristiandad, como estaba dividida y estaban en disputas entre reinos, pues no dieron el socorro que debían a Constantinopla y que deberían de haberlo hecho. Pero bueno, nace en esa época, una época complicada, en la que el Islam es muy fuerte y que hay un peligro grande, porque de hecho es que hay una expedición que hacen a Cefalonia contra el turco, porque tenían miedo que desde allí atacaran Roma. O sea, que el objetivo fuera atacar Roma, ¿no? El objetivo final. Los turcos sitian Viena 2 veces. La idea era, bueno, Francia pactando con Turquía, como siempre los franceses, pactando con Turquía contra la cristiandad para
para debilitar a España y permitir que, bueno, para no permitir que los españoles fueran a auxiliar a Viena. Aún así lo hicieron. Y esa era la situación que había, era una situación verdaderamente muy complicada. Y España tuvo un papel muy importante, ya no solo de expulsar a los musulmanes de aquí, sino de no permitir que Europa se terminara islamizando y que los turcos terminaran dominando Europa. Y en ese contexto es cuando nace Gonzalo Fernández de Córdoba, nace en una familia noble pequeña, o sea, no de gran importancia, aunque estaba emparentada, no demasiado lejanamente, con los Trastámara, es decir, con los propios reyes, ¿no? de Castilla y de Aragón. Y él es un segundón, su hermano Alonso es el primogénito, y él tiene el problema de que, como otros nobles de la época, una de dos, o se busca la vida en lo militar o se ordena en alguna orden religiosa, porque si no se va a quedar sin nada, o le pueden dar algo de herencia, pero va a ser algo mínimo. Entonces Gonzalo se forma a todos los niveles, termina en la corte con la princesa Isabel entonces. Brutal. Y al final no le va muy bien, porque era una persona un poco subida en algunos puntos de su vida, aunque luego con la madurez ya no es así. Era una persona muy despegada, según las crónicas, de que no le importaba dar, incluso cuando por encima de sus posibilidades. Era una persona con un gran sentido del humor. Hay muchos testimonios de cosas que hacía que decías, pero les está vacilando. Y sí, era una persona que tenía una gran visión estratégica, una gran inteligencia a la hora de comprender al enemigo, de saber no dejarse llevar por las provocaciones, en una época en que era muy común, que me has retado, pues voy. Pues él era muy inteligente, era capaz de estar en fortalezas, esperar el momento, hacer despliegues envolventes, usar el tornafuelle, bueno, buscar la ventaja estratégica. Fue el inicio, aunque la gente lo hace de menos porque dice que las cosas realmente importantes para fundar los tercios fueron posteriores. Yo estoy de acuerdo de que posteriormente es cuando se da el cambio y se dan los grandes cambios en la infantería, pero el tema de meter los lanceros, de cómo las espingardas, que al principio ni siquiera eran arcabuces, cómo las meten en compañías, eso sí se hace ahí. Cómo la infantería pasa de ser algo anárquico de peones a ser algo totalmente estructurado en compañías, con unidades especiales de combate. Cómo usaba el tema de los cañones, cómo fue capaz de imponerse a la caballería pesada francesa. Yo sí considero que es la fase previa a la constitución de los tercios como mejor infantería del mundo durante 150 años. Yo creo que las guerras de Italia fueron las que le encumbraron en ese sentido. Y era una persona que también sabía de diplomacia. Decían que lo que más le dolía en el mundo es haber faltado a su palabra por su deber con el rey. Le faltó a su palabra al rey Ferrante y le faltó, que era su amigo, y le faltó a su palabra a César Borgia, que ya hablaremos de él porque hay mucha leyenda negra. Y es un personaje que me apasiona y me gusta mucho. Gandía, y se respetaba mucho con Gonzalo Fernández de Córdoba. Y Gonzalo Fernández de Córdoba no era de respetar a cualquiera, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, simplemente para hacer un poco la imagen del personaje, no hay ninguna imagen de él. No hay ni retratos ni estatuas, las hay, pero posteriores, que no es su cara de verdad. Ostras. Siempre le ponen ceñudo en la mayoría de las estatuas y en las cuestiones, o sea, y en las imágenes y demás, cuando en realidad en las crónicas dicen que era una persona sonriente y guasona. Él, en la guerra de Granada, es donde pasa de ser el jefe de los lanceros de su hermano. Se lleva todos los galones, ¿no? A un capitán. No, él era un capitán. O sea, él combatía, o sea, él luchaba con la espada, o sea, no era el típico que lo decía desde lejos. Y ahí es donde demuestra su valía y se gana el favor, sobre todo de la reina, de Isabel. Se gana el respeto de los reyes y cuando luego pasan determinadas cosas en Italia, por eso cuentan con él. Por eso cuentan con él. Y luego, grandes capitanes españoles, entre ellos el padre de Pizarro, el conquistador, y por supuesto Diego García de Paredes, eran sus capitanes. De hecho, hay una anécdota de Diego García de Paredes en la cual se presenta ante Fernando en Italia y dice que perdone la intrusión, que estaba rezando, pero que si había dos personas allí que habían estado faltando al respeto y mintiendo sobre Gonzalo,
y que quería batirse en duelo con ellos, que como si eran 2, que como si eran 4. ¿No? Dios no iba a permitir que esos sujetos viles ganaran como en el juicio divino. Y claro, no quisieron pelear. Y luego hay muchas crónicas de gente que le faltaba el respeto, por ejemplo, cuando intentaron hacerle motines y cosas por el estilo, luego siempre aparecían ahorcados. O sea, que luego él sí sabía, castigar a la gente. Qué poco acostumbrado estoy a esta época. Pero él, por ejemplo, no quiso expulsar a los judíos de Nápoles. Es decir, él intentaba resistirse a ciertas cosas que le imponía, sobre todo Fernando, sobre todo después de que desapareciera Isabel. Que él se casa con, creo que el nombre era Germana de Foix, que también malmetía bastante con este tema. Y él, cuando era virrey, como le daban un trato tan elevado, levantaba muchas envidias. De hecho, le piden las famosas cuentas del gran capitán, y en las cuentas mete, porque él derrochaba mucho, pero claro, conquistó un reino. Mete sacerdotes dando a la campana para celebrar la victoria, no sé cuánto dinero. Picos, palas y como de haber ganado el reino. No el sé primer político, como, es el primer político. No, pero en plan como cómico de ironía, ¿no? De reír. Sí. De hecho, Fernando tiene que ir a Italia para que vuelva, porque no volvía. No volvía de Nápoles. No volvía. Y luego, estas guerras son las guerras de los condotieros, de los mercenarios, de los estados pontificios con César Borgia, las intrigas de unas familias contra otras. Era una situación muy complicada. Y mucha gente piensa que los españoles fueron allí en una guerra de conquista. No es verdad. Los españoles van allí en una guerra de apoyo, es decir, los italianos piden la ayuda, los napolitanos piden la ayuda en este caso de Fernando y de Isabel, piden la ayuda para enfrentarse a los franceses. Es decir, siempre fueron buscados y queridos por los italianos. Y además voy a decir otra cosa, la mayoría de las tropas de Gonzalo Fernández de Córdoba, por poner un ejemplo de un general allí, no eran españolas, eran italianas y de otros sitios. Ostras. Entonces, de hecho, a Carlos V, Carlos I de España, los propios napolitanos dijeron que si no llega a ser por ellos, que no estaría allí. De hecho, el reino el reino no era no era de España en sí. O sea, el reino era un reino aparte, igual que lo eran los otros, pero era de la dinastía, o sea, era de Fernando. Amigo. Y era porque los nobles napolitanos, no todos, pero la mayoría, apoyaban a España frente a Francia, que era quien... O sea, ellos no hicieron limpias, no hicieron guarniciones militares para controlar el territorio. No, porque los nobles colaboraban. O sea, ellos querían estar con España. Ostras. Entonces esto es una cosa también que se desconoce, que creen que hicieron una guerra a sangre y fuego, y no es verdad. También la guerra de Italia es un antecedente también de los asedios de fortalezas, con gran importancia de los zapadores de Gonzalo. Gonzalo fue capaz de tomar muchas plazas y ganar muchos asedios. También perdió batallas, pero luego hay batallas, bueno, que yo creo que han pasado a la historia, como la batalla de Seminara, el asedio de Ostia, la batalla de Garigliano, la batalla de Ceriñola, que son las que le encumbran, que en muchas ocasiones gana teniendo menos soldados que el enemigo, pero es capaz de hacer despliegues estratégicos y argucias para conseguir ganar, ¿no? Hay gente que critica a Gonzalo como de no, él no inventó nada. Ya, pero es que lo hizo a la perfección, y además sí introdujo cuestiones que luego, posteriormente, los espingarderos se sustituyen por arcabuceros, los ballesteros desaparecen, los piqueros son los lanceros posteriormente, los peones se profesionalizan, pero el tema de las compañías se hace ahí. Y es un desarrollo desde la Guerra de Granada, pues en adelante, ¿no? Con las nuevas armas y demás. Entonces, en ese sentido, creo, y en el sentido diplomático también era muy bueno. Y la prueba es que los enemigos le respetaban. O sea, el rey francés le respetaba, el papa quiso que fuera su general, es decir, es una cosa como muy general. Y además la infantería, estos cambios que se dan por la necesidad de enfrentar a la caballería pesada francesa, que Maquiavelo decía que era invencible. Y Maquiavelo se equivocó. Y los españoles, en este caso Gonzalo Fernández de Córdoba, lo demostró. Grande, Lo que decía de la palabra es porque Fernando hacía geopolítica en este sentido. Y claro, la palabra de alguien, pues para él no era tan importante, pero para Gonzalo sí. Para Gonzalo sí lo era, porque a César Borgia le prometió el poder irse, o sea, el poder pasar e irse, y le detuvieron y le llevaron a España. Luego César Borgia fue capaz de escaparse y murió al final luchando en Navarra en los conflictos de nobles que había allí. ¿Qué?
Sí, César Borgia no murió en una cama ni encerrado como una rata. O sea, lo cual es espectacular, ya hablaremos de ello, pero es espectacular. Hay que hablar de los Borgia, por favor. Sí, hay que hablar de ello. Lo que Por pasa es favor. que él era muy pro-francés, porque España fue el que le hizo la vida imposible también. Ah, amigo. Pero Bueno. bueno, él era español, le gusta o no le gusta. Esto es así. Al menos El lo tema de los sería ahora. corsarios, de gente que era española que se pasaba con Francia y luego les pillaban y acababan muertos mal. También era una persona que pedía clemencia, Gonzalo. Y luego sus últimos años fueron muy malos porque cuando llega a España le ¿Cómo fue esa degradación? iban a hacer un maestre de una orden, o sea, no era una degradación. Ajá. Y era mentira. Entonces terminó teniendo puestos muy pequeños de señor de algunos territorios, se dedicó a los negocios y ganó mucho dinero, o sea, le iba bien, pero no le llegó el mando. Y justo antes de morir, poco antes de morir, le ofrecieron volver otra vez y no le dieron el mando. Y a otras expediciones anteriores tampoco. Entonces pues ya no pudo ir a más, pero para mí demuestra la valía como soldado y como capitán en Granada. De hecho, con un papel importante, con Boabdil, de ser el que negocia, de ser el que apresa a la gente. O sea, hay gente más afamada que él, pero él se gana el respeto ahí. Y cuando va a Italia, que ahora termina siendo general, en Italia se encumbra. Y de hecho hay muchos historiadores militares que en sus libros hablan más de él que de Patton, por ejemplo. O sea, sí que desde fuera de España se le reconoce más. Y si En se le España reconoce no. tanto es por los italianos, porque los propios italianos tienen un buen recuerdo de él, de lo que hizo, incluso sus propios enemigos. Entonces, por eso, Gonzalo Fernández de Córdoba para mí es una persona muy importante en ese periplo de construcción de España. Y a mí es un personaje que me apasiona. Y, como siempre, pues todo el mundo hace historiadores de estos que para mí son como mercenarios, se dedican a hacer de menos a determinadas figuras, pero yo considero que es una figura de gran altura y debería de ser alguien estudiado en los colegios, que estuviera Sí. en series, en películas, en libros, en cosas, pero libros más mainstream, me refiero, de que estuviera más en nuestras vidas. Y es una lástima. Me Entonces yo, parece muy con legítimo. estas charlas y con el tema de los episodios históricos y con más cosas, yo lo que quiero es recuperar un poco nuestra historia y dar a conocer algunos aspectos. Esto, aparte de este vídeo, haré un artículo y aparte haré el episodio histórico, que es narrado y es muy completo. Esto es como muy liviano. Pero claro, yo siempre estoy leyendo y escribiendo de historia, entonces, ¿qué sentido tiene que nunca haga vídeos? Entonces, posiblemente esto no triunfe mucho de visitas, pero si lo hago así en los directos, pues podemos usarlo, resubirlo a algún sitio. Iremos probando cosas. Me gusta mucho el formato, porque de hecho a mí me recuerda cuando te cojo en un café y te empieza a preguntar por historia y Robert se empieza a soltar y te cuenta hasta los detalles de la prima hermana de no sé qué. Y es bonito porque además tiene una visión conjunta de fenómenos que desconocemos. Mucha gente, yo mismo, desconozco estas cosas. Es que hay una imagen de lo de Nápoles, o sea, Fernando hizo lo que tenía que hacer para gobernar y por eso traicionó a los que habían sido incluso sus aliados, como Fadrique o Ferrante, no porque se murió, pero les traiciona para conseguir él el poder, pero también la nobleza de allí también apoyó esto, porque no querían que llegaran los franceses y los únicos que podían enfrentarse a ellos eran los españoles. Y Gonzalo Fernández de Córdoba, que siguió viendo problemas, dejó asentado la situación y dejó el reino en manos de Fernando. Entonces, bueno, a mí me parece una figura muy importante, sobre todo a la hora de entender. Granada fue la cohesión y lo que pasó en Italia fue la expansión del imperio. O sea, ahí ya no pararon, para todos sitios. Y luego la supremacía española, aquí se jugaba la supremacía española. Porque el cambio que se da en España es el siguiente. A nivel militar, dos cuestiones. Cuestión primera, hay que vencer a la caballería. Y por lo tanto hay que poner los esfuerzos y la importancia en crear una infantería renovada que sea el cuerpo que decida las batallas. Y por otro lado, la visión de que el enemigo a largo plazo va a ser siempre el francés. Por lo tanto, hay que adaptarse a lo que ellos tienen para destruirles. Cosa que se demuestra no solo en las guerras de Italia, sino que se demuestra en Pavía, posteriormente.
Entonces, por eso tiene tanta importancia para mí las guerras, porque son en varios procesos. De hecho, está en 2 periodos distintos, Gonzalo Fernández de Córdoba. Y creo que sienta las bases de la expansión. Por eso es tan importante también. Y bueno, no me quiero alargar mucho más. Él muere. Yo estoy como en una clase del en paz, instituto. en plan de que no, o sea, no está en grandes batallas ni nada por el estilo. Sí que es verdad que algunos de sus capitanes tuvieron todavía opción con Carlos I o V, como lo queréis ver, como Diego García de Paredes, antes de que muriera en un accidente con un caballo. Pero también, bueno, y por último decir que había muchos duelos en esta época y que quedaban 12 contra 12. Sí, por favor, Uno cuéntanos contra uno. un poco de los duelos, Roberto, un Y se poquito. mataron unos a otros. Y eso es espectacular. En la época de los tercios también se hacía, pero menos. Y los comandantes no iban a combatir. En este caso, sí. De hecho, hay evidencias de que gente que dice, seguro que estaba lejos ya, pero hay crónicas que hablan de que Fernando el Católico, cuando era joven en Granada, iba a luchar. O sea, estamos hablando de que, en comparación con los siguientes, también habrá que hablar algún día del cardenal Cisneros, que es una persona como poco conocida, pero que tuvo un papel importantísimo en España. Y que sin él y lo que hizo él, posiblemente Carlos, yo siempre le he conocido por V, por lo de Alemania, pero en realidad es Carlos I de España, no hubiera tenido las cosas tan fáciles. O sea, eso os lo puedo asegurar. Y bueno, no me quiero alargar mucho más. Me gustaría hacerlo así, no muy largo, pero quiero ir hablando de historia. No lo haré todos los días del directo, pero sí lo haré todas las semanas, porque todas las semanas yo estoy leyendo y escribiendo. Bien sea de cosas que me gustan a mí como esto, o cosas del doctorado, que eso es de contemporánea. Había un tío señalándome ahora que le encanta mi sincretismo ideológico. No es sincretismo ideológico, es que yo cuando hago historia, no hago ideologías. Y ese es el problema de la gente. Seguro que luego hablo de la Revolución Rusa y dirás, maldito comunista, que no sé qué. Y seguro que hablo del fascismo y dirá alguien que soy fascista. O sea, es que es así. Yo simplemente intento mostrar lo que yo veo de esos periodos históricos, de esos personajes, de esos conflictos, e intento ser lo más fiel posible a la realidad o cómo entiendo la realidad en base a mis estudios. Entonces, yo estoy estudiando contemporánea, entonces haré mucho más de contemporánea. Y hay gente que con eso se sulfura, porque yo aquí hablo de los franceses, de los españoles, de Gonzalo, de como si hablo de los angevinos, y nadie se enfada, porque ya no hay angevinos. Pero si hablo de comunismo, fascismo, la gente se vuelve loca y no respeta, porque la gente está muy lobotomizada con el tema de las etiquetas. Yo lo que intento aquí es justo lo contrario. Sí. Pero claro, yo tengo mi visión, tengo mi análisis sobre las cosas y no lo voy a falsear para quedar bien con nadie. Entonces, haré muchas cosas de contemporánea, habrá gente que se enfade. Entonces, a lo mejor esa gente debería desconectarse para no enfadarse cuando hablemos de cosas de contemporánea, porque va a pasar. Sí. Yo ahora estoy leyendo sobre la Revolución Rusa y la Internacional. Cuando haga esos vídeos va a haber gente que va a decir, maldito, no sé qué, pero es que yo no me voy a meter en opinar yo. Ya. Voy a analizar lo que ha pasado. Ya está. Más que nada por si queréis que haga vídeos de historia todas las semanas. Ve, mira, aquí hay un ejemplo. Una píldora a la semana tiene que caer. Esto pues es sectarismo barato, porque la historia hay que estudiarla sea quien sea. O sea, como si estás estudiando al pintor austriaco cómo planificaba las matanzas. Es historia, no significa que tengas que estar de acuerdo, es conocer acontecimientos. Lo dice un tío que tiene una Es bandera esclavista. de que no deberíais de ser así. Es literalmente el ejemplo, ¿eh? Sí. Ay, Dios mío, de verdad. Claro, o sea, es que una cosa es conocer la historia, analizar, y otra cosa es que tengas que compartir, como decir, no, es que estás con Gonzalo ideológicamente. Eso haremos, Sergio, no te preocupes. Así que lo voy a hacer. Te os aviso. Como sé que no van a ir muy bien, Pau quiere hacer alguna prueba de resubir. Haremos alguna. A ver si va bien. Si no, pues lo tenéis aquí en el directo, lo tendréis cortado en iVoox y en Spotify y lo tendréis en directo y ya está. Y haremos comunidad aquí. Eso es. A mí me ha gustado mucho y hay que hacerlo más. Yo apuesto por esto. Me gusta mucho.
Pues ¿Cómo nada, se nota que le gusta la historia a Robert? Se pone a hablar y te empieza a hablar ya de cosas que dices, pero este tío... Ay, tengo, man. tengo que sacar el libro que me saldrá en octubre o así. Lo mismo en septiembre, pero yo creo que será en octubre. De los orígenes del fascismo en España, que es un tema bastante interesante. Ha quedado una muy buena edición. Estoy muy, muy contento. Y también recordar que ha salido mi libro ¿Por qué el obrero vota a la derecha? La deriva suicida de la izquierda, que ahora estoy empezando a hacer entrevistas para promocionarlo y que en Amazon, bueno, no está mal ahora mismo colocado, pero ha estado muy arriba. Y nada, recomendar que si lo queréis comprar, analizo la situación actual en Europa, hablo de lo de Le Pen diciendo que iba a pasar, Sí, o sea, es como sí. si la bola de cristal, y hablo de las causas, las consecuencias y también las cuestiones ideológicas de cómo se ha llegado aquí. Entonces, es un análisis muy valiente que me han publicado en una editorial grande, está llegando a mucha gente y os quiero dar las gracias a los que lo habéis adquirido y lo estáis leyendo, que espero que os guste y nada, espero poder seguir vendiendo y que vaya bien para que me saquen la novela, que es lo que más quiero. Librazo, señores. Ya le apoyo, por Así que favor. muchísimas gracias a todos. Para mí esto es un esfuerzo hacer todo esto de historia porque no tengo mucho tiempo. Ah, sí, el sábado de la presentación del libro, perdonad, por si alguien me quiere venir a ver, o quiere Madrid, firmar el libro, señores. o quiere comprar el libro. Un segundo que lo voy a decir. Y no antes a nuestra tierra valenciana. Calle Claudio Coello 141, que está en Avenida América, a las 12. El sábado por la mañana. Estaré presentando el libro, ¿vale? Por si queréis venir y también tendré los libros antiguos. Y me va a pasar por muchos sitios a partir de septiembre, ¿vale? Para que lo sepáis. Nada. Espero que os haya gustado el directo de hoy y vamos a ir metiendo más secciones porque mi idea es hacer un programa con bastante calidad y amplio para en un futuro tenerlo de la radio. Así que sepáis que la sección Hablemos de Historia yo creo que se va a hacer todas las semanas Sí, y por meteremos favor. otras cosas distintas, ¿vale? Para ir aumentando programación.